Hola amigos del canal Marzán el Libre. El pasado sábado 4 de mayo hicimos un programa Plato Fuerte sobre lo que es la resistencia civil y las posibilidades que tiene para el pueblo de Cuba ser libre. De este programa he sacado algunos extractos, algunos audiovisuales confeccionados para que usted, cubano, y el que no es cubano, pero bueno, pueda explicarle a cualquiera que encuentre por ahí, sepa que hay una forma de liberarse de las dictaduras sin necesidad de tener armas, ni de tenerla que usarla, ni llegar a la guerra civil. En estos momentos también en ese programa vimos que en Cuba se había hecho una revolución con este método de la resistencia civil, que son las huelgas, que son la desobediencia civil y estas cuestiones. De esto le voy a ir dejando materiales en el canal y así reducido, claro, en el tiempo, y así el que no pudo ver el plato fuerte o se le hace muy largo porque fueron 2 horas y media, ve estos materiales cortos. Aquí lo voy a dejar entonces con la revolución de los claveles, que fue la revolución que hizo el ejército, soldados y oficiales de baja graduación que hicieron para salir de la dictadura del Estado Novo de Portugal. Esto ocurrió en 1974. Se están cumpliendo 50 años exactamente, el 25 de abril fue los 50 años exactos, y esa revolución, es decir, el hecho en sí, lo que duró fue menos de 24 horas tumbar el poder. Claro, cuando el ejército se pone en función del pueblo, de la verdad, entonces ocurren estas cosas. Esto ocurrió después de 48 años de dictadura, ¿sí? Porque a veces en la mente del cubano se nos mente, no, que llevamos muchos años de dictadura. Bueno, esa gente llevaba casi 50 años de dictadura y en un solo día se la quitaron. No sé si en Cuba podrá ser así en un solo día, pero cuando los soldados y oficiales se pongan al lado del pueblo, esto puede ocurrir. Así que le digo que pase por el canal, se suscriba, active la campanita, reaccione, deje su comentario porque eso me retroalimenta y como siempre digo, patria, libertad y vida. Abajo la dictadura. La revolución de los claveles fue un movimiento llevado a cabo por militares antifascistas en Portugal el 25 de abril de 1974, que permitió el fin de la dictadura conocida como régimen del Estado Nuevo, que no convocaba elecciones democráticas desde 1925. Mediante dicho levantamiento llegó el fin de una larga dictadura de 48 años y se restauró la democracia en Portugal casi 50 años después. Asimismo, fue posible que todas las provincias portuguesas no europeas, excepto Macao y Madeira, lograran su independencia antes de concluir 1975. Tras una época violenta en lo que hoy son Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Timor Oriental, Portugal concedió la independencia a esos 5 países y se convirtió en un Estado democrático y de derecho. El enclave de Macao fue devuelto a China en 1999, permaneciendo actualmente la isla de Madeira, de población casi exclusivamente portuguesa, como el único vestigio del poder portugués fuera de Europa. Desde el momento que se hicieron visibles las divisiones existentes en el seno de la élite de gobierno, un misterioso movimiento de las Fuerzas Armadas llevó adelante una revolución. El movimiento nació secretamente en 1973 de la conspiración de algunos oficiales del ejército, primeros preocupados por cuestiones profesionales, pero que se politizaron rápidamente por el empantamiento de la situación social. Era una guerra en toda regla en África. El 16 de marzo de 1974, un grupo de oficiales de este movimiento intentó un levantamiento sublevando un regimiento de infantería en la localidad de Caldas de la Reina, a unos 90 kilómetros de Lisboa, con el fin de marchar sobre la capital del país. El llamado levantamiento de las Caldas fracasó ese mismo día, y este hecho motivó al régimen de Marcelo Caetano a lanzar una agresiva campaña de espionaje dentro del ejército, ordenando detenciones y traslados de guarniciones.
Los jefes del movimiento, creyendo inviable una salida pacífica, concluyeron que sería necesario recurrir a un levantamiento a nivel nacional para derrocar el régimen, pero que, para asegurar el éxito inmediato y evitar una guerra civil, debían ampliar su círculo de contacto, sobre todo acelerar los planes de la revuelta, cubriendo todos los detalles precisos para no dar tiempo a la reacción gubernamental. Según cuenta el capitán Carlos de Almada Contreras, la idea de utilizar canciones como señal de aviso a las tropas revolucionarias surgió luego de leer el libro blanco del cambio del gobierno en Chile, publicado por la dictadura militar de dicho país sudamericano, y en donde se intentaba justificar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 mediante la difusión de un supuesto plan de autogolpe del gobierno de Salvador Allende, denominado Plan Z, en el que se presentaba un listado de canciones que supuestamente serían utilizadas para indicar determinadas acciones. El levantamiento militar comenzó simbólicamente a las 22:55 horas del 24 de abril con la conocida canción E Depois do Adeus de Paulo Carvalho, que había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión unos días atrás, quedando en última posición, transmitida por el periodista João Paulo Diniz de las radios emisores asociados de Lisboa, que era el primer aviso para que las tropas se prepararan en sus puestos y sincronizaran relojes. A las 00:00 hora del 25 de abril, la radio Renascença transmitió Grândola Vila Morena, una canción revolucionaria de José Alfonso. En el plan inicial, la canción era otra del mismo autor, pero estaba prohibida por el régimen. Era la segunda señal pactada por el movimiento de las Fuerzas Armadas para ocupar los puntos estratégicos del país, mediante una serie de coordinaciones fijadas por un puesto de mando establecido por el mayor Otelo Saravia de Carvalho en el cuartel del Pontón de Lisboa. En las horas siguientes, el gobierno se derrumbó. A partir de la 1:00 horas del 25 de abril, las guarniciones de las principales ciudades, Porto, Santarém, Faro, Braga, Viana do Castelo, decidieron seguir las órdenes del movimiento militar. Ocuparon aeropuertos, aeródromos y tomaron instalaciones del gobierno civil. De hecho, fuera de Lisboa la situación discurrió con sorprendente calma y a lo largo de la madrugada las autoridades fácticas del país perdieron el control del país sin resistencia, ignorando totalmente la situación real del país. Pese que desde las 3 de la mañana se emitieron continuos llamamientos radiofónicos de los que más tarde serían conocidos como los capitanes de abril, los oficiales F del movimiento, a la población para que permaneciera en sus hogares y a la policía para no oponerse a las actividades de las tropas rebeldes. Al amanecer de ese mismo día, miles de civiles portugueses se echaron a las calles en varias localidades, mezclándose con los militares sublevados. En el transcurso de la madrugada, los militares rebeldes salieron de sus cuarteles y ocuparon los aeropuertos internacionales de Lisboa y de Oporto, ordenando el cese de los vuelos en todo el espacio aéreo portugués. Unidades de la Marina de Guerra se adhirieron a la revuelta y tomaron el control de los puertos del Atlántico, de Madeira y de las Azores. Si bien al inicio las tropas de la aviación se mantuvieron indecisas, aceptaron seguir el movimiento debido a la decidida actuación de las tropas rebeldes del ejército. En torno a las 4 horas, el gobierno toma conocimiento por primera vez de la revuelta y de su magnitud, y se pierde el factor sorpresa. Pero las órdenes del presidente Marcelo Caetano y de sus ministros, dictadas durante las 3 horas siguientes para detener a los rebeldes por la fuerza, no fueron obedecidas, y las fuerzas del movimiento controlaron todos los puntos clave del país a las 9 horas. Tras el amanecer del 25 de abril, uno de los hitos de aquella concentración fue la Marcha de las Flores en Lisboa, caracterizada por una multitud pertrechada de claveles, la flor de temporada. Una camarera, Celeste Calleiro, que regresaba a casa cargada de las flores que iban a ser entregadas a los asistentes de un banquete para celebrar el primer aniversario del restaurante de autoservicio Sir en la calle Brackham, no pudo dar el cigarrillo que un soldado le pedía desde un tanque en la plaza del Rocío, justo al inicio del Largo do Como.
donde los tanques de los sublevados aguardaban nuevas órdenes. Como la joven solo llevaba los manojos de claveles, le dio uno. El soldado lo puso en su cañón y los compañeros repitieron el gesto colocándolo en sus fusiles, como símbolo de que no deseaban disparar sus armas, extendiéndose la acción por toda la ciudad y generando el nombre con que la revuelta pasaría a la historia. Las acciones militares rebeldes fueron protagonizadas también por el capitán Salgueiro Maia, que al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Caballería salió de Santarém para marchar sobre Lisboa con una columna de tropas. En la capital logró la adhesión de más tropas y con ellas ocupó la plaza de comercio de Lisboa. A primeras horas de la mañana del día 25, luchando por mantener el orden, evitar desmanes de civiles, convencer a las fuerzas militares de la capital que aún se hallaban en duda ante los sucesos. El presidente de gobierno, Marcelo Caetano, y el resto del gabinete, incapaces de contener la situación, se refugiaron en el cuartel del barrio del Carmo, en Lisboa, que fue cercado por el movimiento insurreccional a las 10 horas de la mañana del 25 de abril, apoyado por una multitud de manifestantes. Salgueiro Maia, quien dirigía las tropas sublevadas que cercaban el Carmo y que le presentó un ultimátum a las 14:30 horas para dimitir y entregarle el poder antes de las 16 horas. Llegando las 16 horas, hora del ultimátum, y siendo imposible contar con apoyos significativos en las Fuerzas Armadas para defender el ordenamiento vigente, Marcelo Caetano pidió a Salgueiro rendirse ante un oficial de alta graduación, a lo cual accedió el capitán. Para ese fin se dio aviso al general Antonio de Spínola, uno de los jefes del movimiento en el cuerpo de caballería, quien acudió al cuartel de Carmo para recibir la rendición del presidente del gobierno a las 17:45 horas. Caetano indicó a Spínola que capitulaba con todo el Consejo de Ministros ante un general para evitar que el poder caiga en la calle, y fue sacado con los que habían sido sus ministros en un transporte de tropas Bravia Chirmati a las 19 horas. En medio de la multitud en las calles para ser mantenido bajo arresto. Horas después, en circunstancias poco claras, probablemente con la mediación de potencias internacionales, Caetano y los exministros fueron autorizados por el nuevo gobierno revolucionario a volar hasta las Islas Azores, desde donde partieron al exilio hacia Brasil. A las 20 horas, el ejército, ya bajo el mando del nuevo presidente en funciones, Antonio de Spínola, retomó el cuartel general de la aviación en Lisboa y arrestó a altos cargos del gobierno depuesto que se habían refugiado allí sin resistencia. En paralelo, el ejército retomó el control de los últimos cuarteles de Lisboa donde resistían oficiales leales al expresidente Caetano, que se negaban a reconocer el nuevo gobierno que había tomado el poder horas antes. Estos oficiales se rindieron sin lucha, en tanto la gran mayoría de reclutas y suboficiales ya habían reconocido horas antes la legitimidad del nuevo gobierno. Pese a que el nuevo gobierno insistió desde el primer instante de su mandato en que deseaba evitar violencias, el cambio de gobierno provocó 4 muertos y decenas de heridos ocasionados por disparos de algunos agentes de la policía secreta. La policía política que se negaban a reconocer el fin de la dictadura. Desde su cuartel general lisboeta realizaron disparos contra manifestantes civiles a las 20:30 horas en un esfuerzo por resistir al levantamiento. Los agentes policiales que apoyaban a Caetano quedarían cercados por el ejército en las horas sucesivas y se rendirían finalmente al nuevo gobierno a las 9:46 horas del día siguiente. La ausencia de apoyo a Caetano entre las Fuerzas Armadas causó que los nostálgicos de la policía política se rindieran poco después al ser inviable oponerse por la fuerza al peso del Estado. A la 1 de la mañana del 26 de abril, la Radiotelevisión de Portugal presentó a los miembros del movimiento encabezado por el presidente de gobierno en funciones, general Spínola, que ya habían asumido el control de todo el país y que estarían encargados del gobierno a partir de entonces. Se constituyó la Junta de Salvación Nacional. Posteriormente, al día 25, fueron liberados los presos políticos de la prisión de Caixa. Se produjo también el retorno desde el exilio de los líderes políticos de la oposición.
Al año siguiente se convocaron a elecciones constituyentes y se estableció una democracia parlamentaria de corte occidental. Con todo, la revolución precipitó el fin del imperio colonial portugués en África. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.